hacemos un paréntesis. Quiero hablar con el doctor Fernando Achinelli, a quien saludamos, es el jefe de infectología del Hospital Llano. Como decíamos, hoy es el día de la lucha contra el SIDA. Su matrícula profesional es 4.918. Hay varias actividades, pero entre ellas se busca que la gente se haga el testeo, ¿no? Como una de las medidas para poder saber en relación a esto. Fernando, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿por qué se hace tanto hincapié o por qué las campañas tienen un gran elemento que es brindar estos testeos de manera fácil, gratuita, rápida, confidencial? Porque hay un gran subdiagnóstico en cuanto al VIH. Claro, es muy importante que la población conozca su estado serológico con respecto a la infección por VIH, porque de esta manera evitamos la progresión de la enfermedad, que otras personas se sigan contagiando en la epidemia por VIH, y esta es una manera de incidir en salud pública para mejorar los resultados de las tasas de infección por VIH en Argentina y en el mundo, ¿no? Que nos preocupan, y la verdad estamos en alerta. ¿Por qué estamos en alerta? ¿Ha crecido? Claro, los últimos 10 años siempre hablábamos de una meseta, ¿no? Que el número de infecciones por VIH estaba en un número estancado por año, y lamentablemente ya hace 2 años, y por supuesto la pandemia por COVID ha incidido en esto, hay 3 regiones en el mundo donde la tasa de infección por VIH está creciendo, que son toda la región de Latinoamérica, Europa del Este y una región del sudeste asiático, ¿no? Estamos hablando de tasas entre el 15 al 30%, y esto por supuesto preocupa, ¿no? Una infección que preveíamos que en el 2030 estaría controlado, lejos de estarlo, ¿no? Aumenta en ciertas regiones del mundo, y por esto son estas campañas. ¿Y hay algún dato, no sé si en todas las regiones del mundo es igual, pero al menos acá en esta parte, de aumenta en que en población joven, en población más grande? Es decir, hay un perfil, porque uno dice que las nuevas generaciones, por ahí en nuestra época, un poco antes, era todo un tema tabú el tema del SIDA. Uno en la escuela no tenía información, estaba muy asociada a la cuestión sexual, y había mucho... era hasta vergonzante plantear que alguien se haga un estudio de HIV, ¿no? Uno cree que las nuevas generaciones ya crecieron en donde este tema, de esto se habla, no está dentro de las cosas que no se habla. Por eso le pregunto, ¿por qué crece? Sí, el rango etario donde vemos más crecimiento es entre los 15 a 30 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en la población de riesgo de mujeres trans, y por arriba de los 65 años, ¿no? Hay un rango de edad de personas mayores, muchas de ellas que llegan a diagnósticos tardíos, ¿no? Muchas veces pensamos que las personas mayores no pueden contagiarse de VIH, y esto no es así, ¿no? Y encontramos personas de 65 años que llegan a los servicios de infectología con síntomas de VIH, y por supuesto se hace el diagnóstico. Así que creo que debemos quitar la estigmatización, quitar todas las barreras que no permitan que las personas accedan a la prueba del testeo. Por eso hoy en todos los hospitales de Corrientes y también en la Plaza Cabral se va a estar haciendo testeo gratuito, confidencial, a todas las personas que deseen hacerlo. Doctor, ha cambiado y se ve cada vez menos distribución de preservativos en la vía pública por parte de la cartera sanitaria, tanto en la provincia como en el país. Sí, uno debería pensar que deberíamos hacer más campañas, ¿no? De la utilización del preservativo como medida de prevención, no solamente de VIH, sino de pero por eso, utilizando esta preocupación y esta situación, durante mucho tiempo se hacía, y casi como que nos recordaban permanentemente de lo importante que era. Ahora esto pasó a un segundo plano. Sí. Existe lo que se llama la prevención combinada, que es una propuesta de la OMS, donde ofrece una serie de alternativas, diríamos, a todas las personas para acercarse a los centros de salud para buscar una forma de prevención, ¿no? Existe el preservativo femenino, existen ciertas medidas de profilaxis para evitar que los grupos de riesgo se contagien, ¿no? Hay toda una movida, toda una estrategia para poder mejorar estos índices que, como decía, preocupan,
dado que pensábamos que para el 2030 iba a estar controlado y lejos de ser así, está aumentando. Doctor, quizás esto es una pregunta más para un psicólogo que para un especialista en su rama de la epidemiología, pero en base a lo que le preguntó Cristina recién, respecto a cuáles son los grupos etarios, usted nos comenta entre los 15 y los 30 años y demás, un grupo que, como Cristina decía, deberían haber superado ya esto del no se habla de sexo. Recordando cuando nosotros éramos jóvenes, por allí a ver, uno tenía hasta vergüenza de ir a la farmacia y pedir un preservativo, digamos, porque había algo vergonzoso que uno podría interpretar, digamos, que iría en contra de tratar de, digamos, frenar el avance de esta epidemia. Y hoy otra vez el mismo grupo etario, pero no es por el temor de ir a una farmacia a comprar un preservativo. Uno podría interpretar de que hasta hay un desinterés por parte de los jóvenes a tomar algún tipo de medida para evitar el contagio. ¿Es tan así? ¿Han cambiado los jóvenes, digamos, de aquellos de hace 20, 30 años cuando apareció la enfermedad ahora? Sí, yo creo que hay un cambio cultural, ¿no? Que tiene que ver, ya no hay esa vergüenza, diríamos, de poder comprar un preservativo, pero creo que como se ha perdido el miedo al VIH, ¿no? Es como que se ha transformado en una enfermedad tratable, que tiene tratamientos con los cuales las personas que viven con VIH tienen muy buena calidad de vida. Eso ha incidido en el pensamiento, ¿no? En el pensamiento cultural de las personas, que no es una enfermedad mortal, ¿no? Y un dato importante tiene que ver con lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? La infectología también va de la mano con el tratamiento y el consumo problemático de drogas, ¿no? Las drogas, el alcohol también son factores que inciden, ¿no? En esa pérdida de alerta, de cuidarse y de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual. Cuando uno se hace, bueno, estos son testeos que se están haciendo ahora por el día de la fecha, pero cuando uno se hace un análisis de sangre de rutina, ¿está incorporado ya el del VIH o si el médico no lo pide no se hace? Claro, por la ley de VIH aprobada el año pasado, está prohibido pedir el análisis, lo que puede ser, por ejemplo, un análisis laboral, dado que puede haber discriminación, ¿no? Con respecto a esto. Pero creo que ahí somos los médicos los que debemos incorporar el test con nuestros pacientes, ¿no? Ofrecerles el testeo y sobre todo quitarle la carga negativa, ¿no? Decirle a la persona, te ofrezco hacer el testeo de VIH porque es muy importante que sepas que sos negativo, ¿no? Sacarle esa estigmatización, porque muchas veces existe una carga. Porque además uno queda con una idea errónea, ¿no? De decir, por ejemplo, no, pero yo me hago mis chequeos anuales, entonces evidentemente, digamos, está bien porque nunca me saltó nada, pero si el médico no lo pide, no te lo hacen. Entonces que vos te hagas tu chequeo anual, el que uno siempre se hace o cada 2 años, no quiere decir que te hayan incorporado en eso el de VIH. Uno dice, qué contradictorio, ¿no? Porque si se sabe la importancia que es de tener un diagnóstico, si es una enfermedad hoy crónica y tratable, porque es importante la detección sobre todo para evitar la propagación, ¿por qué no incorporarlo uno se hace el análisis, no sé, de azúcar en sangre, el análisis de colesterol, el análisis de todo y no el de VIH? Es muy importante porque existe lo que se llama el diagnóstico tardío, ¿no? Personas que llegan a estadios muy avanzados de la enfermedad, habiendo asistido a sistemas de salud y nunca el equipo de salud pensó en VIH, ¿no? Porque era una persona mayor de 65 años que podía tener síntomas y no lo asoció al VIH, ¿no? Así que para eso son estas campañas, ¿no? Para sensibilizar a la población y también a nosotros, los médicos y todo el equipo de salud, de cuándo debemos pedir un análisis de VIH. ¿Por qué cree que aumentó la cantidad de gente con VIH mayor, de adultos mayores? Bueno, ahí interfieren, podemos decir, se agregan otros factores, ¿no? Le llaman la segunda juventud, ¿no? Después de los 50 años, hay toda una... Esos que van al boliche, ¿no? Claro. Exactamente. Insaurralde. Acá tenemos un cincuentón que le gusta los boliches. La segunda... Y bueno, y ahí también en ese grupo, ¿no? Tampoco el uso del preservativo, vemos la cantidad de personas con sífilis en todos nuestros servicios de infectología, así que eso habla de que debemos insistir con el uso del preservativo. Doctor, muchas gracias, muy amable. Muy buenos días.
Bueno, ¿no? Hablando del VIH, pero desde las cuestiones más del día a día, obviamente hubo un cambio de vida, se le perdió el miedo a la enfermedad, pero lo que es preocupante es que es cierto, hace unos años uno decía en el 2030 ya va a ser un tema resuelto y es un tema en aumento. Es cierto, los tratamientos hacen que hoy una persona pueda vivir con la enfermedad de manera crónica. Antes, las primeras nociones que nosotros teníamos de VIH te decían, tenés una sobrevida de 10 años, claro, como mucho. Te morís. Era una cuestión terminal. Sí. Entonces eso hace que nos relajemos un poco. Pero yo insisto con esto, hay que revisar el tema de la ley de VIH, porque si queremos que deje de ser un tema tabú, para empezar hay que educar para que uno cuando va a la consulta pida en su examen de rutina, personas que habiendo estado en contacto con el sistema de salud, habiéndose hecho chequeos periódicos, llegan con un examen, con un diagnóstico tardío de VIH. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si esta persona no es una persona que jamás fue al médico, se viene haciendo sus estudios. Claro, si el paciente no lo pide, el médico no lo pide tampoco en la orden, porque hay todo un halo como de todavía tabú en relación. Y vos decís, no más debería ser saber si estoy realmente sano. ¿En qué momento el tema tabú es un impedimento para que a mí me digan cómo estoy? Eso es la parte del diagnóstico. Y después la prevención, sin duda. Para los que están viendo su segunda adolescencia, sobre todo, ¿no? Nadie se va por algo. 8 de la